Entonces, la unidad está muy conectada con la misión, la unidad está muy conectado con el hecho de que la gente externa pueda ver a un equipo, pueda haber una iglesia unida. Y la palabra amor también está siempre conectada con la unidad, ¿no? Entonces, el deseo de Jesús era ese, ¿no? Que al ver la iglesia pudieran también verlo a Él. El ADN es la esencia, es el material genético del ser humano. Y al hablar del ADN, queremos hablar acerca de eso, de la esencia de la iglesia, de lo que Dios espera que sea. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarles y darles una vez más la bienvenida a este programa titulado ADN Iglesia. Nos da alegría volver a estar con ustedes. Ya tenía algunas semanas que no podíamos subir alguna entrevista, pero nos da alegría poder, pues, nuevamente retomar este proyecto y qué mejor que estar aquí con este invitado especial que ya lo hemos tenido en varias ocasiones y que nos gusta mucho, sobre todo, compartir este espacio y estas conversaciones con él. Ya muchos de ustedes lo conocen, pero para aquellos que todavía no, quisiera presentarles al pastor Aymael Manzano. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Hola Chaco, gracias a Dios todo bien. Aquí contento de una nueva conversación y bueno, que pueda ser de mucha bendición para todos nosotros. Gracias, amigo, por aceptar la invitación y tomar este momento de tu tiempo para esta conversación. Y bueno, ¿qué te parece si comenzamos? Vamos a hablar en esta ocasión de un tema que me resulta muy importante para la iglesia. Creo que sin este elemento que es parte del ADN, de la esencia de la iglesia no sería lo que es y no podría avanzar en la dirección en la que durante tanto tiempo ha podido avanzar. Y nos estamos refiriendo básicamente a el elemento de la unidad. Y me gustaría iniciar esta conversación preguntándote, amigo, ¿por qué es importante la unidad dentro de la iglesia? Mm. Sí, pues es bien importante, ¿no? Esa pregunta. Ahora ya al regresar hacia atrás, ¿no? Y ver, las diferentes iglesias donde me ha tocado pasar, me he dado cuenta que las iglesias que son más unidas, ¿sí? Son las que mejor resultado tienen, ¿no? Entonces, y esto pues no es por la casualidad, sino que pues esto es bíblico. Jesús mismo, antes de irse allí en Juan 14, 15, 16, 17, en estos capítulos donde Jesús está despidiendo de sus discípulos, él hace una oración, una petición a Dios, ¿no? Y quiero leerle que está en Juan 17, 20, 21, que dice, pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, ¿no? Porque resulta que pues, los discípulos en ese momento todavía estaban como que medio divididos y con diferentes intenciones y que yo primero y que yo mejor y etcétera. Pero y Jesús un poco preocupado por esa situación trata de enseñarles unas lecciones allí en la última cena y hace esta oración, finalmente este ruego, Dios, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, también que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, ¿no? Entonces Jesús no solamente ora por sus discípulos y ruega por sus discípulos, sino que también ruega por todos los que en el futuro creeríamos en Él y de manera específica por la unidad. Dice, para que todos sean uno, ¿sí? Para que todos sean uno, de tal manera que la gente pueda saber y pueda creer que tú me enviaste, ¿no? Entonces, la unidad está muy conectada con la misión, la unidad está muy conectado con el hecho de que la gente externa pueda ver a un equipo, puede haber una iglesia unida y la palabra amor también está siempre conectada con la unidad, ¿no? Entonces, el deseo de Jesús era ese, ¿no? Que al ver la iglesia pudieran también verlo a Él y saber que pues de su existencia, que Él existe. Entonces, ¿te imaginas cómo
cómo es una iglesia, Chaco, que se preocupa por su comunidad, ¿no? Que todos están preocupados por su comunidad. ¿Cómo es una iglesia que se preocupa por su prójimo? ¿Cómo es una iglesia que es bondadoso con cada persona que entra por la puerta, ¿no? Y que lo saludan, que están allí, que lo invitan a comer. ¿Cómo es una iglesia, ¿no? ¿Cómo se siente la persona que llega a ese tipo de iglesias? Pues es una bendición tremenda, ¿verdad? Las iglesias que hemos tenido la oportunidad de ver que tienen esta cualidad de la unidad y el amor, ¿no? Así que, pues la unidad es trascendental, llega a ser trascendental para la misión que Jesús nos ha encomendado, ¿no? Amigo, mira, creo que sin la unidad dentro de la iglesia, en sí como tal, la iglesia ni siquiera pudiera ser llamada una iglesia, porque seríamos simplemente personas con una idea, una creencia, pero sin esa unidad no puede ni siquiera existir la iglesia como tal, amigo. Creo que es un elemento, como decías tú, muy importante, ¿no? Y es tan importante que, como ponías el ejemplo, el mismo Jesús oró antes de irse de este mundo, le pidió al Padre justamente eso, ¿no? Que la iglesia, que sus discípulos pudieran verdaderamente estar unidos para que de esa manera el Evangelio pudiera ser dado a conocer, ¿no? Entonces, la unidad realmente es uno de los puntos centrales de la iglesia, de los elementos más importantes de una iglesia, para que pueda avanzar, para que pueda crecer, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es eso lo que tú mencionabas, ¿no? Ayuda al evangelismo, ayuda a que en este caso, pues, la iglesia pueda avanzar, pueda crecer en otras áreas también. Entonces, qué maravilloso es cuando un pastor se encuentra con una iglesia así, unida. ¿Cómo te sientes tú cuando llegas a un lugar y ves una iglesia como esa, amigo? Mira, la verdad es que es un desafío, ¿no? Es un desafío porque, y creo que vamos a hablar de esto ahora, en este espacio, ¿no? Porque a la iglesia pues llegamos de todo tipo de personas, ¿no? Con diferentes mentalidades, con diferentes intereses, con diferentes hobbies, con diferentes pensamientos, caracteres, con diferentes trasfondos, ¿no? Entonces, tratar de unir bajo un solo objetivo a todo ese tipo de personas, no tan distintas una de la otra, pues es un desafío, ¿verdad? Es un desafío. Y qué bonito es, qué bonito es cuando tú llegas a una iglesia así, ¿verdad? Se siente algo distinto, te sientes contento, ¿no? Te sientes, o sea, como que hay una alegría allí, hay una alegría esa alegría se transmite, ¿no? Ese amor se transmite. Así que, pues no, hombre, se disfruta bastante, ¿verdad? Estar en una iglesia así. Yo creo, amigo, que realmente resulta atractiva esa iglesia, ¿no? Una iglesia que es unida Ujú. resulta atractiva. Yo me he encontrado con iglesias así y la verdad es que digo, ay, algún día cuando me jubile, cuando deje de ser pastor, me gustaría pertenecer a una iglesia como esa, ¿no? Una iglesia que demuestre esa unidad. Tú mencionabas algo importante, amigo. Eh, el desafío justamente de tener una iglesia unida es justamente el hecho de que a la iglesia van diferentes mentalidades, diferentes maneras de pensar, diferentes personas, de diferentes edades incluso, sexo, e incluso trasfondo religioso diferente. O sea, van personas que son diferentes en muchos aspectos. Y yo quisiera hacerte justamente una pregunta que resulta importante para poder tener y gozar de esa unidad dentro de la iglesia. Y la pregunta sería, ¿qué es la diversidad y cómo la diversidad puede beneficiar a la iglesia? Cuando hablamos de diversidad, no nos referimos a la cuestión de sexo, que es una de las cosas en las cuales se basa la sociedad de hoy en día, en la diversidad sexual y todo eso. No nos referimos a eso. Nos referimos a la diversidad en pensamiento, en actitudes, en esas cuestiones, amigo.
Sí, precisamente tiene que ver con eso, ¿no? Cada uno creció con diferentes enseñanzas, con diferentes am, creencias, con diferentes historias, con diferentes cicatrices, ¿no? Entonces la diversidad tiene que ver con eso. El diccionario así textualmente dice que la diversidad tiene que ver con diferentes elementos de la misma naturaleza, ¿verdad? Por elementos de la misma naturaleza, pero con características diferentes, ¿no? Entonces, todos somos seres humanos, pero cada quien con sus características distintas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta diversidad es una realidad en la iglesia que es como un desafío y al mismo tiempo es una gran oportunidad, ¿no? Es un desafío porque, pues, como lo hemos platicado, pues tratar de unir a todo este grupo de personas, pues es realmente difícil, ¿no? Para los que nos ha tocado estar como líderes de la iglesia y tratar de unir, ¿verdad? A todas estas personas pues es un buen desafío, ¿verdad? Pero es algo que incluso llega a beneficiar a la iglesia porque es bíblico, ¿verdad? Entonces, a 1 Corintios 12, este capítulo 12 que aborda el tema de los dones espirituales, nos habla de una figura que usa el Nuevo Testamento, que es la figura del cuerpo, ¿no? Y dice, la iglesia es este cuerpo cuya cabeza es Cristo y cada uno de nosotros llegamos a ser una parte de ese cuerpo, ¿no? Uno es mano, uno es nariz, uno es boca, uno es un dedo, ¿no? Entonces, cada uno tiene una función específica, ¿no? Y dice el apóstol Pablo, no, ninguno le puede decir al otro, sabes que no te necesito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos son necesarios dentro del cuerpo, ¿no? Entonces, dentro de la iglesia, ¿verdad? Todos lleguen a ser necesarios y útiles, ¿no? Me ha gustado mucho el enfoque que se le da a esas personas que ya son ancianitas, ¿verdad? Yo he entendido esto, que son ancianitas, que casi no pueden ni caminar, y tú dices, bueno, pero ellos, ¿qué pueden hacer, no? Y son parte de la iglesia también. Y hace algún tiempo, pues yo entendí que ellos pueden ser una bendición tremenda, ¿verdad? Al orar, ¿sí? Al orar. Quizá ellos no pueden ya caminar, quizá ellos no pueden moverse y estar, no sé, cocinando o hacer algo, eh, pero desde donde están ellos pueden orar, ¿verdad? Pueden ser guerreros de oración. Entonces, dentro de la iglesia hay una diversidad, ¿no? Tenemos tantas personas, tantas edades, tan diferentes, pero entonces esto llega a ser una bendición bien grande porque las tareas dentro de la iglesia también son diversas, ¿verdad? Está aquella persona que atiende a los niños, aquella persona que atiende a los jóvenes, aquella persona que tiene que dirigir, aquella persona que tiene que enseñar, aquella persona que tiene que escribir, que cantar. Es tan distinto que necesitamos de todos, ¿no? De todos para cumplir la misión que Dios tiene para nosotros. Entonces, la diversidad, ¿verdad?, de personas que existen dentro de la iglesia llegan a ser una gran bendición, ¿verdad? Los jóvenes, por ejemplo, son más creativos que los adultos. Un adulto ya como que se encajona un poco más, es un poquito más cuadrado. El joven, pues, es más creativo, ¿verdad? Todavía no tiene un cuadro ahí sino que es más creativo. La persona adulta es un poquito más cuadrada, pero también es un poquito más calculador, ¿verdad? Él sabe a dónde puede llegar cierta cosa, ¿no? Por la experiencia que tienen, porque ya han intentado cosas en el pasado. Entonces, como que ni uno ni el otro está, pues digamos que totalmente bien ni totalmente mal, sino cuando se unen, pues hace una combinación bonita entre creatividad y ser un poco más calculador, ver los pros, los contras, ¿no? Entonces, esa unión pues puede dar resultados muy bonitos. Y por eso yo veo que es sumamente importante que la iglesia sea diversa. En los discípulos de Jesús también eran muy diferentes uno del otro. Algunos pescadores, otros cobradores de impuestos, con diferente educación, con diferente carácter, ¿verdad?
Incluso los escritores de la Biblia, nos damos cuenta que eran muy diferentes unos de otros, pastores de ovejas, reyes, sabios, etcétera, ¿no? Y todos con el fin de cumplir una misión que Dios los había llamado a hacer, ¿no? Ocupar ese lugar que Dios tenía para ellos, ¿no? Sí, amigo, creo que al final de cuentas tenemos a un Dios que le gusta la diversidad, ¿no? Porque cada ser humano lo hizo de una manera diferente, cada uno le dio dones, talentos, y la verdad hay que decirlo, qué aburrido, por así decirlo, aunque suene un poco fuerte, ¿no? Pero qué aburrido sería una iglesia donde todos somos iguales, donde todos pensamos iguales, donde todos hacemos las cosas de la misma manera, ¿no? Y qué maravilloso y qué enriquecedor es una iglesia cuando goza de diversidad. Y yo me pongo a pensar nada más en este ejemplo. Tú sales al campo, sales a un jardín y vas a encontrar una diversidad de flores. Y cada flor adorna, cada flor le da un toque especial al campo, a los jardines, a la naturaleza. Y yo me pongo a pensar, digo, bueno, la iglesia es como si fuera igual, ¿no? Dios tiene un jardín diferente, de diferentes elementos, diferentes personas y cada uno hace de la iglesia que se vea hermosa, y sobre todo que pueda ser una iglesia que se presente delante de Dios como esa novia que Dios espera que sea, ¿no? Entonces, qué maravilloso es gozar de la diversidad que Dios ha dejado en su iglesia y qué importante saberla aprovechar. Me gustaron mucho los ejemplos que tú dabas, ¿no? La verdad es que yo había pensado mucho en cómo aprovechar esa cuestión de los hermanos que por alguna razón no pueden asistir a la iglesia, por su edad, por problemas de salud, pero no me había puesto a pensar en ese elemento que tú mencionabas, ¿no? Guerreros de oración. Y sí es cierto, y la verdad es que es una manera maravillosa de aprovechar esa diversidad que hay dentro de la iglesia. Pero mira, a veces la diversidad puede llevar a que en ocasiones si no se aprovecha o si no se encausa de buena manera, puede causar ciertas divisiones dentro de la iglesia. Y también surge esa pregunta, amigo, ¿cómo la división, cómo a veces esas diferencias de pensamiento, esas cuestiones en donde a veces no compaginamos, nos puede resultar o la podemos aprovechar para que sea una bendición? Porque a veces cuando hablamos de la división pensamos que es algo negativo. Si estamos, no, pues siempre hay que estar unidos, siempre esto, siempre aquello, lo otro, pero ¿cómo podemos aprovechar un momento en donde tal vez no estamos tan unidos o en donde hay una diferencia de pensamiento y aprovecharla para que en lugar de que sea un problema, se convierta en una bendición? Ujú. Ahí está. Eh, Fíjate que una de las cosas que son bien importantes es saber escuchar, ¿no? Y si hay algún líder que está viendo por allí, hay que aprender a escuchar, ¿no? Hay que aprender a escuchar. ¿Y cómo nos Entonces, de cuesta eso, repente amigos? como, ¿cómo? ¿Cómo Ah, nos sí, cuesta sí, aprender a sí, escuchar, no? qué desafío, ¿no? Qué desafío. Y creo Sí. que uno tiene ideas, uno tiene planes, quizá como líder, ¿no? Y incluso tú crees que eso es lo mejor, ¿no? Porque pues ya lo pensaste, ya lo analizaste. Pero cuando tú te das el tiempo y permites que las otras personas se expresen, que las otras personas compartan su punto de vista, al menos que lo hagan, ¿no? Tú vas, ese hecho ya de escuchar, ¿verdad? Ya es una gran ganancia, ¿verdad? Puede ser que finalmente no se haga así como la persona lo está diciendo, ¿verdad? Pero al menos esa parte tú de tenerte y escuchar es una bendición tremenda, ¿verdad? Creo que a todos nos gusta que nos escuchen, ¿verdad? Que seamos escuchados. Ahora también, algunas veces vamos a escuchar sugerencias que son bastante buenas, ¿no? De aquellas personas que no están de acuerdo con nosotros, que son bastante buenas. Y uno debe tener la madurez para decir, ok, esto que me está diciendo es bueno, ¿verdad? Y es mejor incluso que lo que yo estaba pensando o que lo que ya habíamos dicho, ¿no?
Entonces, creo que estar abiertos a tener, a escuchar, número uno, y número dos, a modificar las cosas o hacer las cosas de una manera distinta, pues es bien necesario, ¿verdad? Es bien necesario. Entonces, en esos momentos, quizá la diferencia de pensamiento o la división de pensamiento puede ayudarnos a encontrar nuevas soluciones, ¿verdad? A ir conversando, al ir analizando cada una de ellas. Y bueno, también sí, eso es lo que estaba pensando, no sé si tú tengas algo más. Quería decir algo más, pero quiero escucharte. Ok, mira, yo estaba justamente ahorita buscando ese momento en la historia cuando Pablo tiene justamente un detalle, una discusión y se separa, no recuerdo bien ahorita, el personaje, no sé si tú recuerdes, la verdad ahorita se me acaba de ir, pero tiene ese momento de Ujú, división, con su compañero de trabajo y esa ujú, división parece ser que era un problema muy grave, ¿no? ujú, Y después de pronto vemos que de eso surge entonces, dos evangelistas que se dedican ujú, pues a predicar el evangelio y a expandirlo todavía más, ¿no? Era ahorita que ujú. estabas tú mencionando esa cuestión de aprender a escuchar, vino a mi mente el hecho de que Pablo no aprendió a escuchar y eso lo llevó a un problema, pero al final resultó siendo una bendición, ¿no? Ujú. Sí, se separaron finalmente, ¿no? Se separaron y cada quien comenzó a trabajar por su lado y bueno, Pablo se enojó mucho, ¿no? En esa ocasión. Sí, sí, sí. Y sí, fíjate que lo otro que había pensado es cuando una división puede ser una bendición, ¿sí? Es cuando precisamente algo similar a lo que comentaste, el ejemplo que comentaste. De repente hay una iglesia que es muy grande, ¿sí? Y que quizá ya hay como que esos Mm, problemitas, ¿no? De choque, que es muy sí, sí, grande sí. y en las iglesias grandes pues hay más liderazgo. La verdad es que no me gustan las iglesias Sí, sí, sí. grandes. Hay mucho liderazgo y al haber mucho liderazgo, pues todos quieren ser escuchados, todos quieren que las cosas sean de acuerdo a lo que ellos piensan y pues entonces cada quien está jalando, ¿no? Entonces existe Ujú. un gran peligro de que cuatro líderes estén jalando en direcciones diferentes, ¿no? Y cada quien tenga su gente. Entonces, me he dado cuenta que en esas iglesias grandes es siempre importante, pues, digamos que fragmentar y una parte de esa iglesia, pues dividirla y sacarla a otro lado para que ellos crezcan, ¿no? Crezcan y comiencen obra nueva. Entonces, hacer esto. A veces es muy difícil, porque aunque de repente se andan peleando y se andan agarrando el chongo y de repente no logran estar unidos, pero tampoco se quieren ir, ¿no? Paradójicamente. Sí, sí, sí. Entonces, pues yo creo que en esos momentos cuando finalmente la iglesia se divide, aunque es difícil, pero empieza, ¿no? Empieza desde cero y muchas veces crece y da frutos, ¿no? Y entonces creo que en ese momento también puede ser una bendición muy grande. Sí, amigo, ahorita que tú decías algo, hay una frase que yo en ocasiones he ocupado cuando me topo con iglesias así, ¿no? O que a veces la he escuchado de hermanos que lo dicen, ¿no? Que cuando hay muchos gallos en un gallinero, nomás están ahí picoteándose, ¿no? Y a veces es algo triste que ocurra eso, pero pues Ujú, es una realidad. Muchas veces pasa en muchas iglesias, pero creo que es importante, ¿no? Aprovechar, bueno, está ocurriendo eso, entonces es momento de dividirnos para expander, para seguir creciendo en la obra. Y te digo, a veces vemos la división desde una connotación negativa, pero mencionabas tú algunos ejemplos, ¿no? En este caso, lo que decíamos de aprender a escuchar, aprender a ser un buen líder en ese aspecto, y los ejemplos, ¿no? De que eso puede servir para expandir también la iglesia, el evangelio, el ministerio o algún ministerio en particular dentro de la iglesia. Y qué maravilloso es saber incluso en medio de esos problemas aprovechar esos recursos, ¿no? Ahora, amigo,
Volviendo a la cuestión de la unidad, ¿cómo podemos aprovechar o cómo podemos lograr, mejor dicho, que nuestras iglesias estén unidas? Aprovechando en este caso la diversidad también, amigo. ¿Cómo podemos aprovechar esa cuestión? Sí, ¿O cómo yo creo lograr, que mejor dicho, que las iglesias estén unidas? sí, debemos recordar o regresar siempre a Jesús, ¿no? Como Él lo hizo. Y Él se agarró a un grupo de 12 personas y entonces Él hizo algunas cosas por ellos, ¿no? Y creo que lo más importante de todos, pues es esta palabra, este gran principio que se encuentra en la Biblia y que se encuentra en el ministerio de Jesús como el motor que lo mueve todo, ¿no? Que es el amor, ¿sí? Que es el amor. Y creo que ese es el primer paso y el fundamental, ¿no? Juan, 1 Juan 3:16, me gusta mucho ese texto que dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y ahora nosotros, dice, debemos de poner nuestra vida por los hermanos, ¿no? Entonces, creo que si quieres tener una iglesia unida, tienes que estar dispuesto a amar, ¿no? Si quieres tener una iglesia unida, si Amén. quieres tener una familia unida, si quieres tener un grupo pequeño unido, tienes que estar dispuesto a amar, ¿no? Entonces, dice el texto, tú tienes que de estar dispuesto a dar la vida por tus hermanos. Que yo lo entiendo de esta manera, tienes que estar dispuesto a amarlos tanto que aún, si es necesario, tú puedas dar la vida por ellos, ¿no? Ahora, qué es lo que tú estás dispuesto a hacer para que la otra persona pueda sentir tu cariño? ¿Sí? Abrazarla, perdonarla, llamarle por teléfono, visitarla, preguntarle un cómo estás, ¿no? Con sinceridad en el corazón, escucharla sin juzgarla, llorar con ella, algo tan sencillo como comer juntos, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a alguien a comer a tu casa, ¿no? Yo les preguntaba a los hermanos otra vez y pues nada más se quedaban en silencio, ¿no? A alguien de la misma iglesia, nada más se quedaban en silencio. Sí, sí. Y ¿cuándo fue la última vez que comiste con uno de tus hermanos? Hey, vente, vamos a la casa a comer. Una familia distinta a las familias con las que te llevas más, ¿no? Hey, vamos a comer, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si en la iglesia todos nos preocupamos los unos por los otros, ¿no? ¿Qué pasaría si yo me preocupo por el hermano y ese hermano se preocupa por el otro hermano? Y así todos nos preocupamos por todos, ¿no? ¿Cómo se sentiría esta Sí, sí. iglesia? Entonces, creo que el amor, Chaco, el amor es el primer paso, ¿sí? El segundo paso es el primer texto que leímos, que es la oración, ¿sí? Como líder, como miembro de iglesia, tú también tienes que estar interviniendo, ¿sí? Porque esto es algo que solamente puede hacerse, que Dios puede hacer en nuestro corazón, ¿verdad? Hacernos humildes, permitir que nuestro carácter cambie, que nosotros podamos ceder en algunas situaciones. Solamente Dios puede hacer eso en nuestra vida. Por eso Jesús le pedía al Padre que hiciera algo por sus discípulos, que siguiera haciendo algo por sus discípulos. Entonces lo segundo es orar por a mis líderes de grupo pequeño. Les digo, ustedes deben tener una lista de todos los miembros de su grupo pequeño y tienen que cada día orar. Yo personalmente pues oro por cada uno de mis ancianos, cada líder de grupo pequeño, ¿no? Personalmente estoy orando por ellos, ¿no? Entonces, esto quizá es algo que no se ve, pero que es tan vital, tan necesario y que Jesús mismo nos enseñó a hacerlo, ¿no? Y lo tercero, que es muy importante, Chaco, y con eso termino, es comenzar yo. Puede ser que yo diga, es que mi iglesia no, es que mi iglesia no está unida, es que Sí, siempre hay sí, sí. problemas, es que estas personas pues no aprenden, es que siempre andan dando problemas. Ok, puede ser que sí sea cierto, ¿verdad? Pero lo que yo te digo es, inicia tú, no esperes a que los otros lo hagan, porque puede ser que te vas a tardar mucho tiempo, ¿no? Inicias tú, pero preocúpate por amar tú, ¿no? Y Sí, entonces sí. tú comienza hoy, tú sé la gente de cambio, tú llega a la iglesia y di, ¿cómo puedo ser bendición para mi iglesia? ¿Cómo puedo yo amar a mis hermanos? ¿Cómo aquí en mi grupo pequeño que yo estoy?
cómo yo puedo fomentar esa unidad, ¿sí? Entonces, tú tienes que hacerlo, tienes que amar. Y si tú mientras amas, ¿verdad? Recibes amor, pues qué bueno. Y si no recibes amor, pues tú sigue amando, ¿verdad? Tú sigue amando, tú sigue lo haciendo, porque dice la Biblia que hubo uno que te amó aun cuando no lo amabas, ¿no? Entonces creo que el hecho de dar la iniciativa de ese primer paso llega a ser trascendental en la vida. Y la verdad es que ves la iglesia de un modo totalmente distinto, ¿verdad? Iniciar yo, ¿sí? Sí, 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 amigo. Mira, me gustó mucho. Creo que esta invitación que tú hacías a lo último, ¿no? De iniciar conmigo, podría ir encauzada a dos direcciones, ¿no? Una podría ser invitación para aquellos que son líderes como tal, para algún pastor, para algún anciano, para algún líder de grupo pequeño, porque tú mencionabas el ejemplo, ¿no? Que tú haces en tu distrito, en tus iglesias, tú oras por tus ancianos, se espera que tus ancianos oren por el resto de su junta directiva a lo mejor, Ujú, y el resto de la junta directiva ore por el resto de la iglesia, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que esa primera invitación, o a mí me gustaría aprovechar para hacerla, ¿no? Iniciar, ujú, creo que la unidad no se fomenta a través de un programa, no se fomenta a través de alguna cuestión extraordinaria que tengamos que hacer una vez al año, una vez al trimestre, sino creo que la unidad se fomenta desde los niveles más altos de la iglesia, hablando en cuanto al liderazgo, en este caso un pastor, un anciano, un líder de iglesia, y en este caso, como tú decías, hasta llegar hasta el hermano que tal vez no tiene ningún cargo en la iglesia, pero que pertenece a un grupo pequeño, y de esa manera poder entonces hacer ese cambio, ¿no? Porque la verdad es que sí es muy difícil, hay que decirlo, amigo. A veces uno lo intenta, yo he platicado con personas que me dicen, lo he intentado, pastor, eso ya lo he intentado hacer y simplemente no funciona. Y se cansan en ocasiones de intentarlo, ¿no? Y yo los entiendo, los comprendo, porque digo, sé que es complicado en ocasiones tratar de volver a unificar cuando la iglesia ha pasado por algún problema o por alguna situación, pero creo que es importante seguir todos los días. En algún momento va a dar resultado. Y como tú decías, si expresamos amor, si oramos por nuestra iglesia, tarde o temprano va a resultar ser una iglesia unida, ¿no? Entonces, qué maravilloso es saber que la verdad está a nuestro alcance poder hacer esos cambios que van a ser ujú. trascendentales en nuestra iglesia o grupos pequeños, ¿no? Y me gustaría finalizar, amigo, soñando, soñando con qué sucedería si una iglesia gozara realmente de esta esencia en su ADN. Ujú. Hay un pensamiento que escuché recientemente de la hermana White, que dice, si la iglesia fuese más bondadosa, ¿no? Hubiera 100 conversiones hoy donde hay solamente una, ¿no? Am, entonces creo que eso va bien, bien unido, ¿no? A lo que estamos diciendo, ¿sí? Sí, sí, Aquí sí. hay, en este libro del evangelismo, dice, hay una parte que dice la hermana White, dice, no pensemos nunca que los dones del hermano que está ahí al lado, pues contrastan con mis dones tanto que va a ser imposible unir nuestros esfuerzos para la misma causa. Dice, recuerda que hay diversas clases de personas que deben alcanzarse con el Evangelio y que algunos rechazarán la verdad en la forma como la presenta el obrero, pero abrirá su corazón a la verdad de Dios como es presentada en forma diferente por otro obrero. Y entonces vamos a darnos cuenta que cada uno con sus talentos, aunque diferentes, bajo el control del Espíritu Santo podemos hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, no nos debemos de cerrar tampoco, ¿verdad? Al momento de hacer evangelismo, pues no es solamente de casa en casa, tocando la puerta, o con nuestros amigos, ¿no? También puede haber otras maneras de hacerlo, de acuerdo a nuestros dones.
¿verdad? De acuerdo a nuestros dones. Entonces creo que no nos debemos de cerrar totalmente. Y bueno, ¿qué pasaría si la iglesia fuera unida y aprovecha la diversidad? Pues ni yo mismo tengo idea, ¿verdad? Pero yo sé que serían cosas que nunca hemos visto, ¿verdad? Como dice el Porque la cantito, verdad es ¿no? que hoy en día, sí, como dice la Biblia, como dice la Biblia mismo, ¿no? Cosas que ojo no vio ni oído yo, Sí, sí, ¿verdad? sí. Porque, bueno, y lo digo de verdad, yo ni siquiera tengo idea. Yo le digo a los hermanos, tantas cosas que nosotros podríamos hacer, ¿no? Si esto llegase a una realidad en la vida de la iglesia, ¿no? Que ni siquiera yo tratar de pensar en algo, yo creo que es limitar Sí, lo que sí, sí. podríamos llegar a hacer, ¿no? Sí, amigo, la verdad es que eh, a veces como iglesia nosotros mismos limitamos lo que Dios puede llegar a hacer. Y qué triste es porque creo que Dios tiene planes grandes para su iglesia. Y es bonito a la vez el hecho de que a pesar de que el ser humano en ocasiones se resiste a eso, Dios hace cosas por su iglesia. Y Dios permite que la obra pueda avanzar, aunque a veces la iglesia esté dividida, aunque a veces no queramos aprovechar esa diversidad de dones, de talentos, de personas que hay dentro de nuestra iglesia. A pesar de ello, es sorprendente y maravilloso la manera como Dios trabaja y cumple su propósito. Ujú. Pero qué bonito, la verdad es, como tú decías, creo que ni siquiera estaríamos ya aquí. Creo que tal vez estaríamos ya en el cielo, ya Jesús habría venido si la iglesia aprovechara muy bien estas cuestiones, amigo. Y qué bonito, y que no se quede solamente en un sueño, como yo decía hace unos momentos, sino que pueda llegar a ser una realidad, ¿no? Sí, Jesús también lo experimentó con sus discípulos. Y después de estar luchando con ellos 3 años, de estar orando, de estar conversando, de estar allí, pues ellos seguían en disputas. Pero finalmente vino el resultado. Podemos decir que Jesús ya no vio todo el resultado, ¿no? Ya no estuvo con ellos para ver todo el resultado, pero sí, pues lo vio pues en el Pentecostés, ¿no? Y todo lo que fue la iglesia primitiva, cristiana primitiva, esa explosión que hubo después de que ellos entendieron y se enfocaron en lo que debían de estar enfocados, ¿no? El Espíritu Santo vino, entonces pudo venir. Y pues eso, pues hubo una explosión, ¿verdad? Tremendo, ¿no? Y es Amén, lo que también va a pasar en la iglesia, ¿verdad? amén. Y como líderes, no hay que cansarnos, ¿no? Hoy Dios Sí, nos sí, sí. permite tener pequeñas victorias al ver como que iglesias más unidas, al ver reconciliaciones, perdones. Pero bueno, estamos en lucha de esperar esa gran explosión, ¿no? Esa gran victoria de lo que la Amén, iglesia puede hacer cuando está unida. amén, amigo. Pues muchas gracias, Javi, por habernos acompañado en este episodio de ADN Iglesia. Gracias por habernos compartido estas respuestas a esta temática que creo que es muy importante y pues aprovechar para invitar, ¿no? A que aquellos que nos vean lleven esta conversación a una realidad y de esa manera que podamos tener la iglesia que Dios desea tener, amigo. Así que muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión y pues invitarles para que puedan suscribirse a este canal en los próximos episodios, no se los pierdan y de esa manera que también puedan seguir siendo una bendición, amigo. Así que nuevamente muchas gracias y que el Señor te siga bendiciendo.